Buenas tardes, profesor, compañeros, compañeras. Mi nombre es Facundo García y realicé este trabajo junto a mi compañero Franco Pérez. Somos de la UG de Pellegrini. Bueno, vamos a comenzar entonces a explicar un poco en qué se basó nuestra lección para el plan de clase y el contenido del plan de clase y de la manera en que lo abordamos. Bueno, tras abordar en primera manera el módulo, el material de la materia, bueno, pudimos ver que existen diversas necesidades educativas, pudimos descubrir allí la necesidad visual, la auditiva, la psicomotriz, el trastorno de espectro autista y de capacidad intelectual, pero finalmente decidimos quedarnos con la necesidad educativa para discapacidad auditiva. ¿Por qué esta elección? Porque junto a mis compañeros estamos actualmente, somos profesores de la materia de literatura y bueno, averiguamos y supimos de un alumno que justamente tiene esta necesidad educativa, o sea, tiene la discapacidad auditiva. Entonces decidimos realizar el trabajo con respecto a esta discapacidad, teniendo en cuenta que a futuro, a corto plazo, vamos a tener que trabajar con él, entonces nos pareció una buena oportunidad este foro para poder empezar a trabajar y empezar a ver con qué nos vamos a encontrar cuando realmente en la práctica lo podamos hacer, y lo vamos a hacer, lo vamos a tener en los próximos años a este alumno que se llama Matías, y bueno, a partir de ahora nos vamos a dirigir a él con ese nombre, con Matías. Bien, lo decíamos entonces, esa fue nuestra lección, la de la discapacidad auditiva. Hay que destacar que en esta discapacidad existen dos diferentes. Está dividida, por un lado, la de las personas hipoacúsicas y por el otro lado, la de las personas sordas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las personas hipoacúsicas son las que no tienen una sordera total. Las personas sordas no escuchan nada y se comunican a través del lenguaje de señas, pero las personas hipoacúsicas a través de alguna herramienta, de algún audífono, algún aparato, sí pueden llegar a escuchar, o sea que no tienen una pérdida total de audición. Y bueno, este es el caso de Matías, que es una persona que justamente la encasillamos en las hipoacúsicas porque no tiene una sordera total, pero tampoco tiene la misma posibilidad de escuchar que el resto de sus compañeros, pero con esta herramienta se le puede hacer un poco más sencillo. Bien, entonces como lo decíamos, nos vamos a centrar en esta primera concepción, en la de un alumno con justamente esta discapacidad hipoacústica. Antes de meternos en el contenido y bueno, y en el plan de clase que va a estar adjuntado y que lo van a poder ver allí, nosotros creemos que es muy importante destacar que hay que tener en cuenta otros factores antes de ponernos a hablar del contenido, que si bien es importante, tanto el contenido, tanto como la manera, la transposición didáctica que nosotros vamos a hacer para que ese alumno pueda llegar a los contenidos, creo que es muy importante también el contexto y otras cosas antes del contenido, como por ejemplo nosotros lo remarcamos, la actitud del docente es muy importante. Cuando hablamos de actitud no solamente nos referimos a ganas, sino también a la capacidad que tenga el docente para acomodarse a diferentes situaciones, a la capacitación que tenga el docente para poder llevar adelante también ese tipo de situaciones. Es muy importante que el docente se capacite en estos temas para después poder llevar adelante la clase de la mejor manera. Es importante también el acompañamiento de la institución, el acompañamiento de la familia, también del alumno. Son todas cosas que hay que tenerlos en cuenta y no solamente centrarnos a lo que pasa dentro del aula. Un caso hipotético podría ser que con un escaso contexto familiar o institucional, poca ayuda de esos sectores, por ejemplo, al alumno no le ande bien el audífono, no tenga pilas, lo tenga roto y se ve imposibilitado poder llevar adelante la clase porque justamente tiene el audífono roto en este caso. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta y hay que tratar de solucionarlas para que justamente evitar las barreras, estas barreras que se interponen entre la enseñanza, lo que nosotros enseñamos, y el alumno que quiere aprender. Hay que tratar de eliminar todas esas barreras. Otra de las cosas importantes, por ejemplo, que pensamos es la ubicación estratégica del alumno dentro del aula. Tiene que estar adelante del todo,
que pueda ver con claridad, teniendo en cuenta la discapacidad auditiva que tiene. Entonces eso también es importante, cómo va a estar organizado el alumno y cómo va a estar justamente en posición para poder llevar la clase dentro del aula. Bien, y después de haber hecho esta salvedad de qué importantes son otras cosas más allá del contenido, ahora sí nos metemos con el contenido, que lo pueden ver después ustedes en el plan de clase. Bueno, el contenido se va a presentar el mismo contenido para todo el grupo. Son clásicos de la literatura infantil, con consignas breves y concretas. Y Matías va a utilizar la carpeta de comunicación aumentativa alternativa para señalar las actividades que debe realizar. Esta carpeta, que también está adjuntada al plan de clase, le permite a Matías ver con imágenes ilustrativas y que están muy buenas para que leyendo y mirando las imágenes pueda interpretar cuál es la actividad y así, al igual que sus compañeros, pueda saber qué actividad es la que tiene que hacer. Nos metemos en la actividad así a grandes rasgos, un repaso, después lo van a poder ver bien detallado en el plan de clase. Bueno, el docente va a leer en voz alta una adaptación tridimensional del cuento Pinocho, en este caso, y va a ir mostrando las imágenes a los alumnos. Después se va a comentar en voz alta sobre lo leído y se le va a otorgar el libro a Matías para que pueda recorrerlo, que lo tenga, lo vea, lo pueda palpar, para que lo tenga en su poder y ahí pueda entonces enterarse mejor aún de la historia del libro. Luego se va a proponer al grupo que mencione otro tipo de cuento que recuerden en la escuela primaria, otro tipo de cuento de esta literatura clásica infantil. Luego se va a presentar a los alumnos, que van a estar distribuidos en grupos de 5 integrantes. Se le van a presentar diferentes cuentos clásicos, entre lo que van a estar los más conocidos, y se le va a dar diferentes ejemplares a cada uno de los grupos. Después los alumnos tendrán que resolver diferentes actividades, las cuales se basan en la observación de los libros y la realización de un rompecabezas vinculado al texto. El objetivo va a ser potenciar la capacidad de resolver problemas, mejorando la memoria y la atención de los alumnos con la realización de este rompecabezas. Matías, previamente, es importante destacarlo, va a mirar un video explicativo con imágenes que van a indicar cómo deben realizar el rompecabezas, un video totalmente ilustrativo donde se ve lo que se debe hacer, también está adjuntado en el plan de clase. Y bueno, y una vez realizado el rompecabezas, los grupos se van a intercambiar los trabajos para que sea resuelto por el resto de los compañeros. Se van a ir pasando los rompecabezas hechos por cada grupo y los demás compañeros lo van a poder resolver. Más o menos así por arriba, contado a través de este video, pero bueno, queríamos dejar en claro más que nada esto de que es muy importante tener en cuenta todos los aspectos, no solamente lo que pasa dentro del aula, y el objetivo nuestro, en fin, el objetivo que debemos tener cada uno de los docentes y los integrantes del sistema educativo es que, a pesar de que todos los alumnos son diferentes, porque todos son diferentes, ninguno es igual al otro, todos deben tener las mismas posibilidades. Creemos que eso es lo más importante, que todos deben poder acceder al aprendizaje y al derecho a ser educados, tratando de evitar estas barreras, las barreras que hemos hablado también en la materia, tratar de que estas barreras se interpongan entre el docente y el alumno para que el aprendizaje pueda ser de manera óptima.